Mis corazones, mi nombre es Jimena y les doy la bienvenida a la clase número 6 de mi curso básico de uñas acrílicas. Hoy aprenderemos a realizar encapsulado básico, que es una técnica súper utilizada y muy importante ya para la aplicación en diseño. Vamos a partir de nuestras uñas naturales ya preparadas. Es muy importante realizar este procedimiento adecuadamente para asegurar que el acrílico se ancle correctamente y tengamos unas uñas muy duraderas. Si no sabes cómo realizarlo, ya te lo expliqué en la clase número 4, puedes pasar a verla, te dejo el enlace en la esquina superior derecha de tu pantalla o en la cajita de información. Este trabajo lo vamos a realizar con tips transparentes. Aquí yo te muestro dos tipos de tips transparentes que yo tengo. Si puedes ver la diferencia, uno de ellos tiene una forma más curva desde el lateral que el otro. Aquí te muestro los dos. También son de diferente calidad. El plástico del tip que es más curvo tiene mejor calidad y también tiene mejores acabados en general, pero no me gusta mucho la forma de esos tips. Ya los utilizamos también en la clase pasada, pero en color blanco, y te explicaba que para obtener un lateral bien recto se tiene que cortar bastante esa clase de tips, así que voy a estar utilizando el otro que es más recto. Vamos a medir el tip en la uña natural de esta forma, colocándolo sobre nuestra uña natural para encontrar la talla correcta de tip. Y vamos a asegurarnos de que el tip cubra perfectamente de lado a lado nuestra uña, que alcance hasta los dos laterales. Bien. Muchas veces no vas a encontrar el tip exacto con la medida exacta de la uña que necesitas. Si eso te ocurre, elige el que sea ligeramente más grande y vas a limar de esta manera las dos esquinas de los laterales en la zona de adhesión para que hagas que el tip se ajuste perfectamente a la medida de la uña que lo vas a aplicar. Una vez que ya tienes limado esto, asegúrate de no dejar ningún residuo de polvo que se haya generado con el limado. Eso es muy importante. Lo sacudimos perfectamente y si es necesario incluso le pasas una gasita con alcohol. Después lo vamos a colocar ya nuestra uña utilizando pegamento para tips o resina. Sí, así que vamos a aplicar un poco solamente en la zona de adhesión y lo colocamos en nuestra uña. Recuerda que tienes que colocarlo lo más al borde que puedas, porque entre más espacio dejas libre en la uña natural para el acrílico, tus uñas van a quedar más resistentes, porque lo que le proporciona más resistencia a las uñas con tip es el acrílico, no el tip. Bien, entonces lo colocamos de esta forma, presionamos también en las anclas de tensión para que el tip se ajuste muy bien también en esas áreas, y después vamos a cortar con la ayuda de un cortatip pues el largo que deseamos. Sí, aquí voy a cortar solo un poco. Si te fijas, este tip sí me permite dejar la uña un poco más larga porque no tiene esa curvatura lateral tan pronunciada. Sí, entonces ya que tenemos cortado nuestro tip, lo que vamos a hacer pues es ajustar muy bien ya los laterales con un limado, o sea, dar cuadratura ya a nuestro tip. Comienzo con los dos laterales de esta manera. Tienes que lograr que se alineen el borde libre quede alineado en una línea recta desde lo que es la base de la uña hasta la punta, que se vea perfectamente. Después vamos a limar también nuestra punta de esta forma para conseguir ya una cuadratura de nuestro tip. Asegúrate también de quitar las rebabas o residuos que quedan de plástico en la parte posterior del tip. A veces se forman en esas orillas donde limamos como unos residuos que se quedan ahí. Hay que retirarlos muy bien para que no te causen estragos después al momento de aplicar el acrílico. Sí, entonces lo limpiamos perfectamente el polvillo, incluso utilizamos una gasita empapada de alcohol para que quede súper libre de polvo nuestras uñas. Y vamos a colocar una capa de primer. Yo siempre utilizo primer libre de ácido, el que te acabo de mostrar.
ahora en la imagen. Entonces aplicamos una capa de primer y enseguida vamos a utilizar acrílico. Yo voy a utilizar este que es un pink básico, es un acrílico ligeramente rosado pero translúcido, es de los básicos. También podrías utilizar acrílico cristal o transparente si lo deseas, ¿sí? Es la misma función y queda exactamente igual, porque este acrílico pink básicamente no tiene color, es muy ligero su tono rosa. Bien, entonces aplicamos una perla muy pequeña y únicamente en la uña natural para alinearla con la base del tip. Ahora vamos a utilizar este acrílico que tiene decoración, tiene bastantes escarchitas, ya los puedes encontrar así, hay muchos colores y muchos estilos diferentes de esta clase de acrílicos que son para diseño. Y lo vamos a aplicar únicamente en la punta. Mira la colocación de mi pincel, como desde la parte de arriba de la uña lo aplico y lo voy llevando con suavidad hacia la punta para que el color o los elementos de decoración de este acrílico se vayan como difuminando a medida que voy arrastrando el acrílico hacia la zona media de la uña. Bien, de esa manera lo vamos a dejar. Asegúrate de controlar muy bien la cantidad de acrílico. Y vamos a utilizar esta decoración adicional. Yo elegí estas pequeñas flores secas, pero también podrías utilizar cualquier decoración que te guste, ya que cualquier decoración se encapsula de la misma forma. Sí, entonces yo lo que estoy haciendo es recortarlo con unas tijeritas para que sea más fácil de aplicar. Y con un poco de acrílico pink, el mismo que utilicé en la base, voy a ir colocando estas decoraciones utilizando el acrílico como si fuera un pegamento. Si te diste cuenta, en este caso no fue necesario limar la unión del tip con la uña natural, ya que voy a aplicar demasiada decoración y bastantes cositas que pues simplemente no se va a notar esa desunión. Incluso con el tip transparente camufla muy bien esa zona y en raros casos vas a tener que limarlo. La mayoría de veces este tip no se lima. Bien, entonces ya que has terminado de aplicar toda tu decoración que hayas elegido, vamos a realizar el encapsulado y lo estoy haciendo con el mismo acrílico rosa translúcido, comenzando desde cutícula. Poco a poco vamos aplicándolo. Como te decía anteriormente, tienes que controlar muy bien la cantidad de acrílico que vas utilizando. Es muy común al inicio, al comenzar a hacer esta técnica de encapsulado, que te excedas en la cantidad de acrílico y que las uñas te queden demasiado gruesas. Sí, entonces como recomendación, trabájalo en perlas de medianas a pequeñas, dependiendo. Poco a poco vas a ir controlando mejor la cantidad de acrílico y trata de trabajarlo en una consistencia un poco más húmeda para que tengas más control del producto y puedas regular mejor esa cantidad de acrílico. Las perlas tienen que ser más pequeñas de lo que hicimos en la clase anterior, porque estamos construyendo esta uña en capas, en distintas capas. Entonces cada capa es más delgada que en lo anterior, para que al final encuentres la proporción adecuada de tu uña y no te excedas de producto. Sí, una vez que seca completamente el acrílico, comenzamos a limar. Primero limamos los laterales y la punta. Después seguimos con la zona de cutícula. Mira cómo en cutícula utilizo una lima de grano 150 y además estoy utilizando la parte curva de la lima para tener mejor alcance a esa zona y hacer un limado pues mucho más parejo y aparte mucho más seguro, con una lima más suave, ya que esa zona es muy delicada. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Este es un limado que se llama envolvente. Si te fijas, solamente limo en un solo sentido y lo vamos a ir haciendo hasta que ya no se nota la unión del acrílico con la uña natural, que se pierde completamente. No te tiene que quedar líneas ni escalones. Bien, vamos a ver desde vista frontal, a revisar la superficie de la uña para verificar si nos hace falta
bajar un poco a lo que es el volumen del acrílico. Y aquí vamos a retirar un poco de acrílico en mi caso, y lo hacemos ya con la lima de grano 100. Si te fijas, estoy limando superficie. Mira cómo llevo la lima de forma recta, aquí sí en un movimiento ascendente y descendente. Y después termino con un limado envolvente en toda la uña para integrar todos mis limados y me quede bien parejito. ¿Sí? Una vez que hayas terminado de limar, vamos a verificar sus proporciones. Primero verificamos laterales. Me ayudo con la lima para verificar la rectitud de esos laterales. Verifico mi punta. También desde vista frontal verificas el grosor de la punta, y desde el lateral vamos a verificar también la curvatura en la superficie de la uña para asegurarnos de haber construido un correcto peralte. Entonces lo aplicamos de esta forma a nuestra lima, acuérdate, alineada de forma paralela con el lateral, y observaremos esos dos ángulos que se forman entre el ápice y eso es la señal, de que nuestro peralte está bien construido. Cuando hayamos terminado y nuestra uña esté lista en todas sus proporciones, vamos a comenzar a pulir. Y el pulido es muy sencillo, solamente lo hacemos en movimientos circulares. Yo estoy utilizando la lima Spongy de Organic. Y no te olvides de pulir también muy bien la punta y los laterales para retirar los filos. Cuando hayamos terminado de pulir, vamos a limpiar perfectamente el polvo con la ayuda de una gasita empapada de alcohol o Sunny Spray de esta manera. Y ahora sí, ya podemos aplicar finish gel a esta uña o gel frío, lo que tú hayas elegido utilizar. Recuerda que el finish gel necesita curarse en lámpara, finish gel UV, y también el gel frío no. Sí, así que esa sería la diferencia entre cualquiera de los dos productos. Yo voy a utilizar Finish Gel UV. Entonces aplico una capa en toda mi uña y esto lo llevo a curar a mi lámpara, y así es como está quedando ya mi uña. Aquí te la muestro desde vista superior, desde la superficie, para que veas cómo queda alineado en laterales. También desde la vista lateral puedes revisar lo que es la alineación del lateral también, y de la superficie en lo que es zona de peralte, y también desde la vista frontal observamos el grosor y la alineación de la curvatura C. Ahora vamos a trabajar otra uña con estos tips que son distintos. Estos tips son de forma coffin en color natural. Bien, entonces si observas estos tips, sí son completamente rectos en el lateral, así que podríamos utilizarlo incluso en todo el largo de este tip y obtendremos una uña bastante estética. Por eso estos tips a mí me gustan muchísimo, son unos tips muy modernos, muy actuales y de muy buena calidad. Entonces vamos a colocarlo de la misma manera que hicimos con el tip anterior, y vamos a utilizar un poco de pegamento y lo colocamos de esta forma sobre nuestra uña. Presionamos unos segundos y después vamos a presionar un poco también en anclas de tensión para asegurarnos que el tip quede bien adherido a la uña. Si una vez que ya está listo, podríamos dejarlo en todo el largo si queremos. Estos tips nos dan esa ventaja, ya que pues si te fijas el lateral ya es completamente recto, pero yo lo voy a cortar un poquito para pues ajustarlo al largo de las demás uñas. Entonces lo vamos a dejar así, y de aquí voy a limar un poco nada más en los laterales para ajustar muy bien al tamaño de mi uña natural, y después un poquito en la punta para pues emparejar esa punta que me quedó un poquito chueca al cortarla con el corta tips. Sí, estos tips en realidad los vas a limar súper rápido porque ya la forma del tip prácticamente ya está listo, ya nada más para colocarse y comenzar tu aplicación. Ahora voy a aplicar una capita de primer y voy a comenzar ya mi aplicación. En este caso voy a utilizar acrílico cover. Voy a utilizar este cover
Natural Cover Sand de Organic y lo vamos a ir aplicando desde cutícula. Aquí tampoco limé la unión del tip con la uña natural, a pesar de ser un tip natural. En la clase anterior viste que sí realizamos ese procedimiento, pero aquí no, porque estoy utilizando cover, y entonces al utilizar cover, que es un acrílico con color y con cobertura, pues esa unión se va a tapar, se va a camuflar totalmente. Si puedes verlo, ya no se nota. Entonces no es necesario que realice yo ese procedimiento y que invierta más tiempo en el limado. Cuando al aplicar el acrílico, pues eso va a ser lo de menos, no se va a notar. Ahora, como decoración para esta uña voy a utilizar esta hojita metálica de oro, y también voy a utilizar otras decoraciones sueltas. También voy a utilizar el mismo acrílico pink tradicional translúcido. Sí, esta es otra manera de encapsular. No solamente las decoraciones no solamente las puedes aplicar a partir de acrílicos que ya vengan así como lo hicimos en la uña anterior, sino que también pues puedes utilizar decoración suelta, la que tú quieras. Recuerda que la técnica de encapsulado pues es igual independientemente de la decoración que vayas a utilizar. El encapsulado es simplemente colocar alguna decoración en medio de dos capas de acrílico. En este caso pues tenemos una capa base, que aquí me estoy apoyando con el acrílico pink para adherir toda la decoración, y la vamos colocando de esta forma con la ayuda de nuestro pincel, así de sencillo. Una vez que ya tienes toda tu decoración colocada tal como deseas, pues vas a comenzar con el encapsulado. Y en este caso el encapsulado lo realicé también con ese mismo acrílico pink translúcido. Y si te fijas, aquí ya al encapsular no llevé el acrílico hasta la cutícula, porque con la base del cover que hice ya le había dado en zona de cutícula el grosor correcto. Entonces aplicar más acrílico solamente me habría hecho limar más esa zona. Entonces no era necesario. Solamente encapsulé como de 3/4 de la uña nada más, un poco más abajo de cutícula hasta la punta. Entonces llevamos de esta manera. Aquí ya una vez que está listo y seco nuestro acrílico, ya podemos comenzar el proceso de limado, y vamos a repetir exactamente el mismo proceso de limado que en la uña anterior. Comenzamos con los dos laterales, después punta, después nos vamos a zona de cutícula y finalmente la superficie, ¿sí? Una vez que ya tienes listo tu limado, vamos a verificar las proporciones de la uña. Comenzamos con laterales. Aquí se va a abrir un ángulo más grande porque nuestro tip es coffin, recuerda. De esta forma vamos a observarlo. Verificamos la punta y nos vamos con el lateral y alineamos con el paralelo al lateral del borde, y aquí verificamos nuestra zona de peralte y la zona frontal. Si no entiendes muy bien todo esto de verificar que el lateral, la superficie frontal y todas estas cosas que te acabo de decir, es porque no has visto la clase número 3. En esa clase te explico perfectamente todos estos detalles, todas estas definiciones, así que es una clase súper básica que no puedes dejar de ver. Sí, recuerda que te dejo los enlaces a todas las clases que ya están disponibles en la cajita de información, y también directamente aquí en la pestaña superior que aparece a la derecha. Una vez que ya hemos terminado ya de limar y pulir, pues limpiamos muy bien con una gasita empapada de alcohol o de Sunny Spray cualquier residuo de polvo que haya quedado, y procedemos a aplicar nuestro finish gel. Sí, yo estoy utilizando gel UV que requiere secado en lámpara. Después de esto lo llevo a mi lámpara y así es como queda mi uña. Si te perdiste alguna de las clases anteriores, te voy a dejar en la cajita de información los enlaces para que puedas verlas. Recuerda que yo te recomiendo que para que obtengas el mejor resultado de todo este curso, lo lleves de manera ordenada desde la primera clase, porque está diseñado de esa manera. Cada clase siguiente se relaciona siempre con la anterior. Te invito también a seguirme en mis redes sociales, porque por ahí también te estoy compartiendo contenido exclusivo.
Ahora sí ya puedes pasar a la clase número 7 y recuerda suscribirte y activar tu campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos, o puedes dejarme tu comentario para dejarte un corazoncito notificador. Te envío un abrazo súper fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.